Amados, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este culto del día domingo 25 de octubre del año 2020. Deseo que se encuentren todos bien en este día. eh, y hoy día la palabra la he titulado La Cena del Señor. La Cena del Señor. Es una palabra en un día especial para Chile, un día de decisiones del futuro de nuestra nación. Eh, Quiero traer una palabra de enseñanza para cada cristiano, para cada hijo e hija de Dios. Entonces la he titulado La Cena del Señor. Ahora quiero aclarar que si durante la palabra, durante la exposición de la palabra, durante la exposición de esta enseñanza, eh, el Señor va mostrando temas, es importante que podamos entender que dentro de la madurez cristiana está el tema de que si un día la palabra habla de, por ejemplo, del homicidio, ¿cierto? La palabra habla muchas veces de que quienes tienen estas cosas no heredarán el reino de Dios, ¿cierto? Quienes practican los homicidios, quienes practican la hechicería, quienes practican la infidelidad, por poner algunos ejemplos. Si un día el Señor trae palabra en cuanto a ciertos temas, no significa, amada iglesia, que el pastor le esté mandando un mensaje en forma subliminal a alguien. Olvide eso, saque eso de su mente, deje que la palabra de Dios venga a hablar a su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es una espada poderosa, cortante. Entonces, lo que yo hago a mi vida cuando escucho un sermón, yo tomo todo lo del sermón porque me sirve para autoexaminarme, porque la única forma, en mi opinión, de que se produzca un crecimiento en cada hijo de Dios es que seamos honestos cuando nos autoexaminamos, cuando somos autocríticos, porque si estamos con un escudo y viendo finamente qué puedo sacar de lo que está hablando este hombre a través de la pantalla y estar tratando de ver debajo del agua, claramente no se va a cumplir primero el propósito que tiene Dios al enviar su palabra, porque cada palabra nace de la oración y uno va tomando lo que el Señor le va mostrando para compartir a la iglesia. Entonces, saque eso. ¿Para qué? Para que podamos tener el crecimiento que necesitamos individualmente y el crecimiento que necesitamos como cuerpo de Cristo. Así que espero que la palabra del Señor, hecho esta aclaración, pueda hablarnos a cada uno de nosotros en este día especial. Quiero que busque el texto central que está en Primera de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer del verso 17 en adelante. Mientras usted lo busca, ¿cierto? Primera de Corintios, capítulo 11, vamos a leer del verso 17 en adelante. Y como le decía, mientras busca, siempre es bueno aprender de la experiencia de hermanos más antiguos en la fe que nos pueden ir compartiendo. Y en este caso yo le digo, eh, siempre yo tomaba, o hasta el día de hoy día, cada mensaje que escucho lo tomo completo como que el Señor me está hablando a mí, aunque uno diga, ¿por qué si estos temas no tienen nada que ver con mi vida? Pero es bueno porque nos sirve de una autoevaluación. Y la autoevaluación es muy importante porque nos permite ver si realmente estamos cumpliendo el propósito que Dios quiere para nuestra vida. Entonces vamos a leer juntos nuestro texto central de hoy día. Usted va a permanecer ahí en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Vamos a leer del verso 17 en adelante. Dice tu Biblia así: abusos en la cena del Señor, Reina Valera 1960, abusos en la cena del Señor. Pero está hablando el apóstol Pablo, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo,
porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Después dice tu Biblia, institución de la cena del Señor, palabra conocida por nosotros porque la expongo cada vez que hacemos la Santa Cena en nuestra congregación. Dice así, institución de la cena del Señor. Verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Texto conocido por nosotros. Y concluimos, ¿cierto? Dice tu Biblia, tomando la cena indignamente, verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, me permití leer todos estos versículos para hoy día poder ser enseñados. El apóstol Pablo nos entrega la enseñanza más extensa en relación a la cena del Señor, sobre la manera de cómo debemos prepararnos para ese evento y sobre la manera de cómo debemos participar de ese evento. Entonces, esta enseñanza del apóstol Pablo nos sirve como un tremendo recordatorio de que el mensaje del Evangelio, que lo hemos predicado, debe gobernar tu vida y debe gobernar mi vida. Entonces, cuando celebramos la cena del Señor como iglesia, como congregación, como un cuerpo, estamos recordando a través de símbolos tangibles lo que el Evangelio proclama, ¿cierto? Y los símbolos visibles, ¿cierto? Esos símbolos, estamos recordando a través de símbolos visibles lo que el Evangelio proclama. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es lo que el Evangelio proclama? Anótelo, no lo busque. Está en el mismo capítulo de Primera de Corintios, pero en el versículo 15. Perdón, está en el mismo capítulo 15 de Primera de Corintios, versículos 1 al 4, y dice así la palabra. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Entonces,
Pablo está hablando claramente. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, eh, los creyentes de la iglesia de Corinto estaban celebrando la cena del Señor en una forma equivocada. Y Pablo los está corrigiendo. No vamos a profundizar en cuáles eran los errores que cometían, ni el contexto histórico, porque lo que quiero es que aprendamos como iglesia Dios en tiempo real cómo debemos prepararnos y cómo debemos vivir la cena del Señor. ¿Ya? Y para eso vamos a ver en 3 puntos la gravedad del tema, porque es un tema grave. Ya por eso hoy día es un día de enseñanza y de aprendizaje para no cometer errores que podamos haber cometido en el pasado. Vamos a ver en 3 puntos la gravedad del tema y la necesidad que tenemos de enfocarnos en lo que significa la Santa Cena. Entonces, el primer punto es el diagnóstico. Le vamos a llamar el primer punto el diagnóstico o el problema diagnosticado. Todos quienes somos hijos de Dios formamos parte de un mismo cuerpo. Todos los hijos de Dios a través del mundo, todos los hijos de Dios, ¿cierto? Van formando un solo cuerpo y se llega a la iglesia local donde se juntan un grupo de creyentes en un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo en Cristo, somos uno en Cristo. Nos necesitamos unos a otros en esta iglesia puntual, como en todas las iglesias, pero estamos hablando de nuestra iglesia, nos necesitamos unos a otros. Y la cena del Señor nos recuerda eso. ¿Por qué? Porque en primera, anótelo, primera de Corintios, ¿cierto? El capítulo 10, el verso 17, Pablo dice, siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, la cena del Señor no solo nos recuerda, amada iglesia, nuestra unión con Cristo, ¿ya? La cena del Señor nos recuerda la unión que tenemos con los otros creyentes. Y sin embargo, en la iglesia de Corinto, la cena del Señor no estaba contribuyendo a la unidad de la iglesia, sino que al contrario, se ponía de manifiesto cuando celebraban la cena del Señor la profunda división que había entre ellos como iglesia. Entonces, por eso Pablo, en el texto central que les estoy leyendo de Primera de Corintios capítulo 11, Pablo dice en el verso 17, pero al anunciaros esto que sigue, no los estoy alabando, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Le está hablando a la iglesia de Corinto el apóstol Pablo. Ya, porque dice que cuando, en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y yo lo creo, dice Pablo. Y por eso les está diciendo, cuando ustedes se reúnen, lo están haciendo mal, amada iglesia. Ustedes deben ser cristianos verdaderos para llegar a la cena del Señor eh, con la importancia que ésta tiene, ¿ya? Y Pablo le está dando la importancia al congregarse, si bien hoy día no lo podemos hacer, porque hay una pandemia y hay una intención del nuevo orden mundial de no permitir que la iglesia se reúna, por lo menos lo estamos haciendo virtualmente. Y Pablo le está dando una importancia al congregarse y le está dando una importancia al congregarse y celebrar la cena del Señor como un solo cuerpo en Cristo, ¿ya? Y Pablo está diciendo que en ese día, cuando la iglesia local, la iglesia Dios en tiempo real, se reúne, y si no, cuando virtualmente
participa en la Santa Cena, se debe manifestar lo que somos como hijos de Dios y como cuerpo de Cristo. ¿Ya? En ese día se debe manifestar que somos un solo cuerpo en Cristo, que somos parte, lo voy a leer, es en ese día en donde debemos participar lo que somos como parte de un cuerpo específico de creyentes con los cuales Cristo está trabajando en forma particular. Tremendo. La Iglesia de Dios en tiempo real es un cuerpo específico de creyentes con los cuales Cristo está trabajando en forma particular. Por lo tanto, van a haber unos que van a ir creciendo más rápido y van a ir subiendo su nivel más rápido, y van a haber otros que van a ir creciendo paso a paso hasta que lleguen, ¿cierto? Y quizás puedan ir alcanzando y puedan ir subiendo juntos. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando específicamente con cada uno de sus creyentes. Y si hay algo que aunque te puedo alentar hoy día es que la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en ti va a ser fiel hasta terminarla. Por eso pon tu nombre. El que comenzó la buena obra pon tu nombre, yo voy a decir en Luis, tú vas a decir en tu nombre, el que comenzó la buena obra en tu nombre va a ser fiel hasta terminarla. Y eso es maravilloso. Lo importante es que no te quedes en el camino, que no te quedes en el camino, ¿ya? Entonces, Pablo dice que cuando llega la cena del Señor, nuestra relación personal con Dios es donde debe tener una mayor importancia para poder participar en esta cena. Pablo les está advirtiendo a los corintios, a la iglesia de Corinto, perdón, ustedes se están congregando para lo peor porque en vez de manifestar una unión que debe caracterizar a la iglesia, ustedes están manifestando en la cena del Señor que están profundamente divididos. Ahora, un paréntesis. En la tremenda sabiduría de Dios, en su soberanía, Dios aún usa las divisiones para beneficio del reino de Dios y para hacer un bien a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios puede obrar en una iglesia inmadura, aquí estoy hablando de una iglesia X en cualquier lugar del mundo, Dios puede obrar en una iglesia inmadura a través de divisiones, porque si Dios ve que en esa iglesia empiezan a transcurrir los años y las personas no maduran, no van subiendo un nivel, sino que se están quedando estancadas y no están dando una imagen al mundo de lo que tiene que ser una iglesia cristiana, Dios puede obrar en esa iglesia inmadura a través de las divisiones. ¿Para qué? Para distinguir a los creyentes de verdad de los creyentes de mentira. ¿Ya? Entonces, por eso dice en el verso 19 de nuestro texto central, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Por lo tanto, hasta las divisiones, Dios en su soberanía, Dios las va a usar para separar a los que tienen que seguir caminando porque aman a Dios y los que simplemente no van a desear seguir caminando porque son creyentes falsos y no está en su corazón el deseo mayor que debe estar en cada uno de nosotros de agradar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aclaro, cierro el paréntesis que estaba haciendo de que Dios usa todo para su gloria, incluso la división. Aclaro de que el hecho de que Dios use esas situaciones no elimina la realidad de que las divisiones son destructivas y causan mucho daño. Por eso Jesús, cuando le oró por sus discípulos, anótelo, no lo busque, eso está en Juan capítulo 17, versículo 23,
Cuando Jesús está orando por sus discípulos, dice, yo en ellos, le está orando a Dios, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. El poder, amado, de una iglesia, el poder de un liderazgo, está entre otras cualidades, la perfección en la unidad. Cuando hay una unidad perfecta, las cosas se desarrollan con un poder distinto. Verso 23 de Juan 17, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, las divisiones son altamente dañinas y no deben ser toleradas en ninguna iglesia local. Y Pablo es bien tajante con eso. Anote para que después lo busque. Tito capítulo 3, Tito capítulo 3, versos 10 y 11. Versos 10 y 11. Está hablando el apóstol Pablo. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, Pablo está advirtiendo, ¿cierto?, en la carta a Tito, que el tema es muy serio. Pregunta, ¿qué hago yo hoy día? ¿Van a ocurrir divisiones? La respuesta es una, siempre. Tú te preguntarás, ¿por qué? Porque, como lo hemos explicado en muchas ocasiones, el reino de las tinieblas trabaja 24/7 y siempre va a contaminar personas, porque al reino de las tinieblas le molesta el avance del reino de Dios. Recuerde solamente un ejemplo, que entre los apóstoles de Jesús había un Judas. Ya, por lo tanto, siempre el enemigo va a poner personas que van a traer divisiones en donde se quiera levantar una obra de Cristo. Estoy hablando de la iglesia local en el mundo. Entonces, amados, Dios salva a los creyentes, te salvó a ti, me salvó a mí y nos reunió en una iglesia local, y en este caso una iglesia específica que se llama Dios en tiempo real. Y el diablo se encarga de introducir siempre en las iglesias locales falsos creyentes dentro de cada iglesia local. Ahora estoy hablando a un nivel general. En cada iglesia local, acá en Santiago, esos falsos creyentes son introducidos en las iglesias y el propósito es generar división. Vamos a pasar al punto 2 de lo que yo quiero que hoy día tengamos como enseñanza central. El punto 2, la corrección que debe aplicarse. ¿Ya? Y esto está en nuestro texto central, Primera de Corintios capítulo 11. Verso conocido, 23, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Entonces, me quiero detener en el verso 23. Pablo está diciendo, porque yo recibí del Señor. Pablo, ¿qué recibió? Que la Santa Cena fue instituida por Cristo mismo en un momento crucial de su ministerio. ¿En qué momento? En la noche que fue entregado. Lo repito, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, es decir, en un momento tremendo para Cristo, en un momento tremendo dentro de su ministerio, Él instaura la cena del Señor. Por lo tanto, eso debe darnos que nosotros tengamos la importancia que la cena del Señor tiene. ¿Ya? En el mismo momento en que Judas estaba consumando su traición, Cristo estaba instituyendo la cena del Señor. Increíble contraste. Cristo sabía lo que venía para él: el arresto, la tortura, la cruz y el abandono del Padre. Entonces,
Fue en ese momento cuando Cristo instituyó la Santa Cena y fue en ese momento cuando Cristo entrega un mandato expreso a sus discípulos. ¿Cuál mandato? Que celebren continuamente la ordenanza hasta que Él venga. ¿Cuál ordenanza? La Santa Cena, la Cena del Señor. ¿Y cuál es el fondo de esta enseñanza que yo quiero dar hoy día? Pregunta, ¿cuál es la esencia de esta celebración? ¿Cuál es la esencia de que nosotros celebramos la Santa Cena? Nos vamos a ir al verso 24 de nuestro texto central, primera de Corintios capítulo 11, verso 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, ahí está el fondo. Todo lo que hacemos en la Santa Cena es para nuestro Señor Jesucristo. Y no se trata solamente de recordar, voy a recordar lo que él hizo. No, se trata, eh, nosotros nos reunimos a celebrar la Santa Cena para recordar a nuestro Señor Jesucristo, para recordar que Él vive en nosotros, para recordar que estamos eternamente agradecidos por el sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque nos salvó. La razón por la cual celebramos la Santa Cena es para hacer memoria de la persona de nuestro Señor Jesucristo, recordar su profundo amor por nosotros y recordar que Él vino a salvarnos. Entonces, como Dios sabe que tenemos mala memoria para recordar las cosas buenas y que tenemos buena memoria para recordar las cosas malas, pone énfasis en esta palabra. Y por eso tenemos elementos tangibles, ahora sí, elementos tangibles, como recordatorios visibles del Evangelio, como elementos visibles del Evangelio. Eh, ¿Cuáles son esos elementos tangibles? El pan, el vino o el fruto de la vid. Son elementos tangibles. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tenemos mala memoria, por eso pone esos elementos tangibles. Ahora, lo que quiero aclarar para, como estamos enseñando, no se convierten ni el pan ni el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es así. Ese es un error de quienes lo interpretan así. La palabra de Dios nos dice que cuando Cristo instituye la cena del Señor, Él estaba presente literalmente en su cuerpo. ¿Dónde sale eso? Anótelo, Mateo 26, verso 26, y lo voy a leer yo. Mateo 26, verso 26. Dice así, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Cristo hizo un solo sacrificio de una vez y para siempre. Nosotros celebramos la Santa Cena para recordar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Hebreos 10, si quiere, búsquelo y lo leemos juntos para que vea ahí en su Biblia la tremenda palabra para nosotros, para este aprendizaje que estamos teniendo hoy día, en un día especial para Chile. Hebreos 10, verso 10. Voy a leer del verso 10 en adelante. En esa voluntad
somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Aprenda, una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso era antes de Cristo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola vez Cristo te hizo perfecto a ti y a mí, nos hizo salvo a ti y me hizo salvo a mí. Y ese es el Evangelio, esa es la buena noticia que nosotros proclamamos, que un día nos compartieron, por la cual con esa noticia nos convertimos al Señor y seguimos con esa noticia predicando eso que trajo tanta seguridad, eso que trajo tanto bienestar a nuestra vida, lo seguimos desarrollando con quienes amamos, ¿ya? Entonces hemos creído en Cristo y todos nuestros pecados han sido perdonados en un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Por eso, al celebrar la Santa Cena, no estamos sacrificando a Cristo otra vez. Ese es un error que cometen eh, los católicos. Estamos recordando el perfecto sacrificio que Él hizo a nuestro favor. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros mantengamos fresco en nuestra memoria hasta qué punto nos amó. Y para finalizar, el punto 3, la pregunta es, ¿cómo debemos participar nosotros de la Cena del Señor? Que ese es el fondo de esta enseñanza para usted, amada iglesia. El remedio que necesitamos, el remedio que necesita usted y que necesito yo. Y volvemos a nuestro texto central, primera de Corintios capítulo 11, el verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, Pablo aquí está amonestando a la iglesia en el mundo. Pablo no está hablándole al que no es creyente. Pablo nos está hablando a nosotros, los cristianos, y nos está diciendo que el que participe indignamente de la cena del Señor será culpable. Entonces, ahora yo quiero aclarar, en nosotros mismos, por ejemplo, en Luis, yo soy indigno de participar dignamente de la cena del Señor. En usted mismo, usted es indigno de participar de la cena del Señor. Ahora, como el Evangelio llegó a nuestras vidas en Cristo, solamente en Él, somos dignos de participar de la cena del Señor. Ahora, ¿en dónde está el fondo? ¿Qué es participar indignamente? ¿Ya? ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, cuando tomamos la Santa Cena como un ritual mecánico. Ah, ya toca Santa Cena este domingo, preparemos los vasos, ya listo, tomemos el jugo, tomemos el vino, comamos el pan. Ahí estamos tomándola indignamente. También la tomamos indignamente cuando no tenemos conciencia del significado trascendental que tiene, de la solemnidad de esta ceremonia, del privilegio que tenemos como cristianos de participar en un evento de tal magnitud. Cuando perdemos ese norte, también la tomamos indignamente. ¿De qué otra forma celebramos la cena del Señor indignamente? Cuando no involucramos nuestro corazón, cuando no vamos como un ser completo, cuando no vamos, cuando no participamos de este evento llevando nuestro corazón en un amor hacia nuestro Señor Jesucristo. También participamos indignamente cuando estamos en amargura, cuando estamos en falta de perdón con otros hermanos del mismo cuerpo.
Aquí sí que podemos poner el ejemplo de cada iglesia local. Cuando dentro de una iglesia local, en este caso dentro de la iglesia Dios en tiempo real, participamos de la cena del Señor, pero yo no he perdonado a alguien que está ahí dentro de la congregación, yo siento amargura porque esa persona que está ahí trae amargura a mi corazón, estamos eh, participando indignamente y el Señor nos llama a arreglar esas situaciones. Yo participo indignamente si voy si voy como familia y como matrimonio y estamos enojados y el matrimonio participa de la cena del Señor y al no haber superado ese enojo, estamos participando indignamente de la cena del Señor. Eh, cuando y esto es muy importante. Cuando mantenemos una actitud consciente de rebeldía contra Dios, cuando yo estoy consciente de que estoy siendo rebelde contra Dios con respecto a ciertos pecados específicos que no quiero confesar y que no quiero abandonar. Ahí estamos participando indignamente. Por lo tanto, hoy día que se te ha enseñado eso, el Señor te invita a un desafío. Y eso está en el verso 28 del texto central. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Por lo tanto, debemos autoexaminarnos, debemos autoevaluarnos para poder participar de este maravilloso evento, de esta maravillosa ceremonia que el Señor nos ha dejado. Ahora la idea no es abstenerse, no es decir, yo estoy haciendo un autoexamen y no, porque si no nadie va a participar. La idea es ir adelante y vencer. La idea es que si hay un pecado oculto que me mantiene en rebeldía contra Dios, yo lo confieso, me arrepiento, le pido perdón y voy en arrepentimiento y participo en la cena del Señor. Si yo estoy enojado con ciertos hermanos de la iglesia, me esfuerzo por lograr llegar a la paz, por poder perdonarnos, por poder avanzar y empezamos a participar todos dignamente de la cena del Señor. ¿Ya? Por lo tanto, la idea no es abstenerse de la cena del Señor, sino que la autoevaluación es un buen momento para pedir perdón al Señor. Entonces concluyo, amados, con que es evidente que el apóstol Pablo esperaba que los creyentes vivieran en consecuencia con el Evangelio y que no sean las reglas las que produzcan un crecimiento en nuestra vida cristiana, sino que el tener un ferviente amor por nuestro Señor Jesucristo permita un crecimiento en cada uno de nosotros. ¿Ya? Este es el mensaje de fondo para nosotros. Y es evidente también que Pablo tomaba muy en serio la iglesia local. Y es importante que tú y yo tomemos muy en serio que el Señor nos mandó a una iglesia local y a una iglesia específica donde quiere que trabajar individualmente con cada uno y grupalmente, para que todos le demos una fuerza a esta iglesia, porque si tenemos el privilegio de volver a juntarnos físicamente, a abrir las iglesias nuevamente, eh, podamos recibir a los que Dios va a enviar para que sean salvos y va a añadir a nuestra iglesia en una forma poderosa, porque van a ver la unidad y el amor que hay entre cada uno de nosotros. Así que Pablo tomaba esto muy en serio, ¿ya? Debemos amar a Jesús con un amor creciente y debemos amar a nuestros hermanos en Cristo, a los hermanos que Jesús ha salvado igual como a ti y que ha puesto en una iglesia específica. Debemos amar a esos hermanos con un amor creciente. Que el Señor nos ayude en este tremendo desafío que tenemos, porque es un tremendo desafío el que vamos a tener en estos tiempos difíciles. Vamos a orar para concluir. Padre, te damos gracias por haber podido compartir su palabra, Señor, en este día domingo. Que esta palabra sea de enseñanza, que pueda quedar plasmada en nuestros corazones. Te damos la gloria, la honra, te pedimos por la iglesia, Dios en tiempo real,
que tú nos des el crecimiento a cada uno, que nos des la unidad a cada uno. Te pido por cada hermano que está, por cada hermana que está escuchando este mensaje, que usted le hable, Padre, a su corazón, que su palabra sirva, Señor, para el crecimiento que tenemos que tener cada uno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, amada, deseo una semana bendecida, que el Señor te bendiga grandemente. Con amor en Cristo, Pastor Luis.